Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a seguir con el grupo de sales. Ahora vamos a ver las sales básicas, sales halógenas básicas y sales oxisales básicas, ¿sí? Al igual que las sales halógenas ácidas, las sales oxisales ácidas, ¿qué característica presentaban estas? Que en su estructura, ¿no es cierto?, tienen hidrógenos, ¿sí? Si se acuerdan, ¿no? Que tenía AlHSO4, ¿no es cierto? Entonces, la característica de las ácidas es que tienen hidrógenos, ¿ya? En cambio, en las sales halógenas básicas y sales oxisales básicas, ¿qué creen que va a tener como característica? Si digo básica, ¿qué tendrá en su estructura? A ver, analícelen un poco. Si digo que en las ácidas tiene hidrógenos, ¿no? En las básicas, ¿qué tendrá? A ver, ¿qué Base. creen ustedes? Bases, ¿no es cierto? En otras palabras, van a tener OHs, ¿sí? Entonces, básicamente vienen a ser lo mismo que las anteriores, pero en vez de poner hidrógenos, van a tener hidróxidos o bases. Entonces, pongan por favor sales halógenas básicas. ¿Ya? Como título, ¿no? Estos compuestos se forman a partir, estos compuestos se forman a partir de las bases que contienen más de un grupo OH. A partir de las bases que contienen más de un grupo OH. ¿Cómo? Al reemplazar teóricamente, y de manera parcial, al reemplazar teóricamente y de manera parcial, los OHs por los no metales halógenos o anfígenos. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente vamos, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿sí?, con los metales y con los anfígenos. Y además, para que se formen las sales halógenas básicas, necesariamente necesitamos que en la fórmula hayan más de 2 OHs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con los elementos de valencia más 1, ¿no es cierto?, no se pueden realizar este tipo de sales halógenas básicas. ¿Por qué? Si colocamos a litio, ¿no es cierto?, litio OH viene 1. Entonces, para la idea para que se formen este grupo de compuestos, tienen que sobrarme OHs. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces también se va a formar tanto con los ácidos hidrácidos y también, sí, con los ácidos oxoácidos, ¿sí? Se forman este tipo de compuestos. Punto aparte. Para nombrar a estos compuestos,
se nombra igual que las sales halógenas. Solamente que se intercala la palabra básico. Por ejemplo, cloruro básico de calcio. Por ejemplo, cloruro básico de calcio. Bueno, y vamos a hacer ejercicios de esto, ¿no? Con el, justamente con el que le puse ahorita de ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el cloruro básico de calcio. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de este cloruro básico de calcio? Como les decía, prácticamente tiene en su estructura, ¿no es cierto?, el metal, el radical OH, ¿sí? Y en este caso, el ácido clorhídrico, ¿sí? Perdón, le gana el aumento 1. Tiene el cloro, ¿ya? Por eso es cloruro básico de calcio, ¿ya? ¿De dónde sale? ¿Sí? Sale del hidróxido de calcio. Ustedes saben que el calcio tiene como valencia +2, ¿sí? Y el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, vean, hacemos reaccionar, ¿no? Y aquí unimos este hidrógeno con el OH de acá, ¿sí? Y nos da como resultado una molécula de agua, ¿no es cierto? Más un hidrógeno, ¿sí? Porque tenemos 2 hidrógenos más 1 me da 3. Y el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me da como resultado, en este caso, esto, ¿no? Una molécula de agua y me deja libre, ¿no es cierto?, el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, mejor dicho, aquí no me sumamos, ¿no es cierto?, H2O y me deja libre un OH. ¿Sí? Porque aquí tenemos, ¿no es cierto? Si lo desglosamos, para que me entiendan, ¿sí? Eso es solamente para que me entiendan, ¿no? Tenemos 2, entonces sería OH y OH, ¿no es cierto? Sería así. Cogemos el OH de acá más el hidrógeno de acá y me da una molécula de agua. Entonces me queda libre un OH. Entonces colocamos, ¿no es cierto? Ca, ¿sí? OH y el cloro, que me da la misma fórmula de acá. ¿Ya? ¿Sí? Mucho ojo, por favor. Aquí yo le hago por razones didácticas para que ustedes me entiendan, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, tomar muy en cuenta aquí. ¿Sí? ¿Copiaron? ¿Ya? Hagamos otro. Vamos a hacer el telururo perdón, dibásico de bario.
¿Ya? Entonces colocamos bario, ¿sí? LOH, ¿sí? Y el teluro, ¿ya? Pero aquí dice dibásico. Nos indica que tiene 2 OH, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula. Entonces, vamos a ver de dónde sale, ¿no? ¿Alguien me puede decir el bario qué valencia tiene? A ver. Ya, muy bien. Tiene 2 valencias, ¿no es cierto? O valencia más 2. ¿Sí? Es divalente. Más. En este caso, viene H2T. ¿Ya? Entonces, hacemos la reacción. Si yo hago aquí, ¿no es cierto? Tenemos 2 OH más 2 hidrógenos, se neutralizaría la fórmula. ¿Sí? Entonces tengo que ver dónde puedo, ¿no es cierto?, balancear la fórmula. Veamos si lo hago aquí. Entonces veo, 2 por 2, 4. No, aquí me sobrarían hidrógenos. La idea es que me sobren OHs, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que balancear la fórmula? En este caso vamos a balancear en el hidróxido. ¿Sí? Entonces coloco 2 aquí. ¿Ya? Entonces vean, aquí me sobrarían, ¿no es cierto? Si yo les desgloso en estos OHs, este 2 me afecta tanto al bario como al OH. Si yo multiplico 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Tenemos OH, OH, OH y OH. ¿Sí? Entonces tengo 4 OHs. ¿Ya? ¿Sí? Aquí lo que me está faltando es esto. Entonces vean. Entonces me da como resultado, ¿no es cierto? Como tenemos 2 hidrógenos, cogemos los 2 OHs y me da como resultado 2 moléculas de agua. Más, ¿qué me queda? Ba2 OH 2 y el teluro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Por eso en la formulación, ¿no es cierto?, de este grupo, siempre nos tiene que sobrar OHs. ¿Sí? Y la otra, vamos a hacer este tipo de compuestos con el grupo de los halógenos y con el grupo de los anfígenos, ¿no? En otras palabras, los ácidos que se forman de los halógenos y los ácidos que se forman de los anfígenos. ¿Alguna palabra, por favor? ¿Algo que no quede claro? ¿Quedó claro, por favor? Hagamos otro ejemplo para que me entiendan, ¿no? Hagamos el sulfuro básico de aluminio. Sulfuro básico de aluminio. ¿Sí? Tenemos el aluminio, tenemos el OH y tenemos el azufre, ¿no es cierto? Sulfuro viene de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Ya? Nos queda de esa manera la fórmula, ¿no? Siempre colocamos el aluminio, el OH y el azufre. Entonces, colocamos Al, OH, el aluminio
¿qué valencia tiene? A ver, 3. tiene valencia 3 más el ácido, ¿no es cierto?, que viene del azufre, que es H2S. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que sí podemos realizarlo. Si yo desgloso los OHs, ¿sí? Desgloso los OHs. OH, OH y OH. ¿Sí? Estos dos OHs se van a unir con estos hidrógenos. ¿Sí? Y me van a formar 2 moléculas de agua. ¿Sí se dan cuenta? Y me sobra un OH. ¿Ya? Entonces coloco. Me sobra aluminio. Me sobra un OH. Y me sobra un azufre. ¿Sí? Y me da el sulfuro básico de aluminio. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, en los otros ejemplos era el hidrógeno que me sobraba. Aquí, en cambio, me sobran los OHs. ¿Listo? Ahora, por favor, pongan como título sales oxidales básicas. Este grupo se forma, copie por favor. Este grupo se forma a partir de las bases. Este grupo se forman a partir de las bases que contienen más de un grupo OH. Tienen más de un grupo OH. Al reemplazar teóricamente y de manera parcial los OHs por radicales oxácidos. Los OHs por radicales oxácidos. Punto aparte. Para nombrar a este tipo de compuestos, se utiliza la misma denominación de las sales oxidales ácidas. Pero se intercala la palabra básico. Pero se intercala la palabra básico. Por ejemplo, hipoclorito de básico de calcio. Por ejemplo, hipoclorito básico de calcio. Listo. Como ustedes pueden ver, ¿no? En la poca teoría que les estoy resumiendo, básicamente es igual que en nosotros, ¿no? En las sales halógenas utilizamos la palabra uro.
¿sí? En las sales oxisales, en cambio, es la palabra ato para la mayor valencia, ¿sí? E ito para la menor valencia. Ato, ico, ito, oso. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, ahí pueden ustedes diferenciar cuál es una sal halógena ácida, cuál es una sal oxisal. ¿Sí? Que puede ser básica o ácida. En las sales oxisales ácidas, ustedes se acuerdan que nos sobraban hidrógenos. En las básicas, en cambio, nos van a sobrar OHs. ¿Sí? Entonces, pueden darse cuenta en esa situación. Por eso yo les decía, perdón, que teníamos que seguir con la secuencia de las sales, ¿no es cierto? Para que vean las diferencias de las unas con las otras. ¿Sí? En el uno nos sobra hidrógenos, en los otros nos sobran OHs y en las sales neutras, ¿se acuerdan que no sobraba nada? ¿Sí? No nos sobraban ni hidrógenos ni OHs, por eso eran sales halógenas neutras. En las ácidas nos sobran hidrógenos y en las básicas nos sobran OHs. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo que les puse. Hipoclorito básico de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula del hipoclorito básico de calcio? Perdón. Hipoclorito básico de calcio. Al igual que en las sales halógenas básicas, ¿sí? No podemos hacer con los elementos de valencia más uno, ¿no? Porque de ley nos tienen que sobrar OHs. ¿Ya? Entonces pongo hipoclorito básico de calcio. ¿Cuál será la fórmula del nombre? Tenemos calcio, ¿sí? Tenemos el OH y el hipoclorito. Entonces, si se acuerdan que la fórmula del hipoclorito es HClO, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como aquí no nos tienen que sobrar hidrógenos, ¿sí? Eliminamos y colocamos lo que nos queda. Ven. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer directamente las fórmulas, solamente con el nombre, ¿no? Pero tenemos que saber de qué elementos provienen, de qué fórmulas o qué moléculas provienen. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer la reacción. Entonces tenemos CaOH, el calcio es divalente, tiene valencia más 2, más, como les decía, el hipoclorito, ¿no es cierto? Que viene de este ácido, ¿sí? Del ácido hipocloroso, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Entonces, si yo desgloso, por favor, solamente por fines didácticos para que ustedes me entiendan, yo desgloso, ¿no? Sí, tendrán muy en cuenta. Este OH, tenemos OH y OH. Sumo a este hidrógeno, ¿sí? Y me da como resultado una molécula de agua, ¿no es cierto? Más el calcio que me sobra, porque se hice reaccionar, y coloco también el Cl, ¿no? Aquí, perdón, me estoy olvidando. Coloco el OH y el Cl. Bien, y me queda la misma fórmula. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, hagamos nitrato
tribásico. Nitrato tribásico plúmbico. ¿Ya? Entonces, colocamos el plomo, ¿sí? Colocamos el OH y en este caso también vamos a colocar el nitrato, ¿sí? El nitrato básicamente viene del ácido nitroso, ¿no? ¿Sí? O mejor dicho, del ácido nítrico viene, ¿sí? Y el ácido nítrico tiene valencia 3, ¿no es cierto? En su fórmula, ¿sí? Y como aquí el plomo tiene valencia más 4, si hacemos la reacción nos va a quedar 3. Entonces queda 3 aquí y 3 acá. Bueno, me decir de dónde sale, ¿no? Entonces vamos a hacer la reacción para que me entiendan. PbOH4, ¿sí? El plomo tiene valencia 2 y 4, ¿sí? Le adicionamos el ácido nítrico, ¿no? HNO3. ¿Ya? Entonces ven, aquí, ¿por qué me salen 3 OHs? ¿Ya? Desglosamos, ¿no es cierto? Los OHs. OH, OH, OH y OH. Aquí solamente tenemos un hidrógeno, ¿no es cierto? Reaccionamos y me da solamente una molécula de agua, ¿sí? Quedándome 3 OHs. ¿Ya? Coloco lo que me queda. El plomo, ¿no es cierto? El grupo OH. En este caso, como me quedan 3, lo encierro, ¿no es cierto? Y coloco también lo que me queda. Entonces me da la misma fórmula. PbOH3ON3. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, me puede sobrar 1, 2, 3 OHs. ¿Sí? Se puede formar también 1, 2 o 3 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, así se forman este grupo de sales oxisales básicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro? Como yo les decía, ustedes tienen que saber los hidróxidos y los ácidos, ¿no? Y ahí se forman este tipo de compuestos.